que comience dándonos su opinión sobre este tema de lo sucedido en Guadalajara con la aprehensión, el secuestro del periodista Jaime Barrera, un periodista, como se ha dicho muchas veces, tal vez el más visible dentro del espectro periodístico de Guadalajara, de Jalisco, conductor del noticiero principal de Televisa en Guadalajara y además partícipe. Déjenme darle la bienvenida a Lupita, que ya está por aquí. Guadalupe, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julio, Ricardo, Víctor, ya los Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La vez pasada no pude venir y disculpen, tuve un percance pequeño y no pude estar. Es cierto, Guadalupe, estuvimos atentos, nos dijiste que era un percance menor que necesitaba procesamiento administrativo, nada del otro mundo, y bueno, pero había que atender eso. Gracias, Guadalupe. Claro que sí. Ricardo, entonces, el secuestro de Jaime Barrera, su posterior liberación por parte de los captores, no es que lo haya liberado la Guardia Nacional ni el Ejército, los captores decidieron liberarlo, soltarlo, sus declaraciones posteriores y una cascada de comentarios que se han estado dando en las redes sociales tratando de desacreditar la autenticidad de este hecho. ¿Cuál es tu revisión de todo esto, Ricardo, por favor? Sí, mira, Julio, en principio lo sucedido a Jaime, que pues, además de es muy lamentable que esto ocurra y siga ocurriendo, pues nos plantea un panorama en el que sin duda seguimos siendo los comunicadores vulnerables y que la situación de inseguridad en el país es muy grave y obviamente cuando se ejerce un periodismo crítico, un periodismo libre, pues estos son los riesgos, y más en una entidad como Jalisco, donde pues como ya se ha hecho público en distintos medios de comunicación y en mi libro, El Amo de Jalisco, pues el gobierno de Enrique Alfaro opera como una empresa criminal, de tal suerte que, bueno, es intolerante a la crítica. Jaime, bueno, dentro de una línea periodística pues bastante clara, honesta, pues venía haciendo su trabajo muy bien. Leí algunas de sus declaraciones en las que pues él atribuye este hecho, este secuestro o levantón a su trabajo periodístico, porque no hubo cobro de rescate y el hecho de que sus captores lo hayan dejado en libertad, pues da cuenta de que quizá quisieron presionarlo, amenazarlo o pues cobrarle alguna cuenta por alguna cuestión que incomodó al poder. De tal manera que, bueno, pues esto pone en evidencia que pues en México siguen sin funcionar los mecanismos de seguridad para periodistas y que todos los comunicadores que hacemos un periodismo libre y crítico, pues no estamos exentos de correr la misma suerte que Jaime Barrera. Afortunadamente fue liberado sano y salvo, no le pasó nada, porque se esperaba lo peor. Yo ayer hacia la tarde hablé con algunos contactos de Guadalajara, con compañeros periodistas, y en realidad pues de las 3 personas con las que hablé, por lo menos 2 me dijeron que pues era muy difícil que regresara con vida. Afortunadamente fue liberado y bueno, pues es un tema a revisar qué está pasando en este país. Cuando se ejerce la crítica, pues no hay protección para periodistas. Y esta impunidad que envuelve muchos casos de periodistas asesinados y desaparecidos, además del fuego amigo que se hace todas las mañanas desde Palacio Nacional, pues bueno, creo que todo esto abona a una situación de inseguridad en la que todos estamos corriendo altísimos riesgos en el país más peligroso para ejercer el periodismo, que es México. Gracias, Ricardo. Mira, Víctor, Rafael Silva me dice, Julio, buenas tardes. No le diste la bienvenida a Víctor Ronquillo. Víctor, perdón si no di la bienvenida, a veces aquí con el estar de un lado y de otro y luego sucede, pero siempre bienvenido, con un gran afecto y con un gran respeto, lo sabes, Víctor. Víctor, tu opinión sobre este tema de Jaime Barrera, de Guadalajara, de Jalisco y el contexto y también pues esa cascada de opiniones en las redes sociales que pretenden desacreditar la autenticidad
de lo sucedido con Jaime Barrera. Por favor, Víctor. Bueno, lo primero es que sin duda, ¿no?, la vulnerabilidad de los periodistas en este país es extrema. No solamente sufrimos el abandono por parte de lo que podrían ser las instancias que tendrían que preservar nuestro en términos de la gobernanza, ¿no? No, pues, que en las que nos encontramos en el abandono, ¿no? Y por otro lado, también hay que decirlo, pues las empresas en las que trabajamos a lo largo de décadas y en donde pues es muy realizar un trabajo auténtico de periodismo, de investigación, como el que pudimos hacer hace algunos años, ¿no? Es muy difícil. Luego lo otro, pues llama las características en que se lleva a cabo esto, ¿no? Lo primero es que es evidente, y eso es parte de esa vulnerabilidad, que el blanco era Jaime Barrera, ¿no? O sea, no hay duda. Y esto lo digo porque muchos de nosotros con madera, pero podemos ser blanco de opiniones, ¿no? Somos periodistas que mantenemos una posición clara, pero no pertenecemos a esas élites del periodismo, ¿no? Tenemos complicidades con ninguno, con el espacio del poder, y pues eso nos hace vulnerables, ¿no? Lo otro que también es notorio en este secuestro es la manera en que se lleva. Habla Jaime de una mecánica. Es una mecánica así para un secuestro, para un levantón, muy establecida. Obviamente era lo que se buscaba. Y luego ya en sus declaraciones, preguntarle quién le encargaba que hablara de determinados temas, ¿no? En sus artículos, Jaime, más que en su presencia en la radio y en la televisión allá en Guadalajara, habla de las acciones en términos del crimen organizado. Sobre todo ha señalado en distintas ocasiones, parte de la realidad, al cártel Jalisco Nueva Generación y sus intereses, ¿no? Tal parecería, y eso es lo primero que uno puede pensar, que el cártel Generación, pues es quien se come y le advierte que deje de hablar y que deje de, pues, oír las indicaciones que alguien le da. Pero obviamente esto habría que pensarlo dos veces. Habría que pensar a quién corresponde a este hecho, que sin duda también es un hecho de provocación. ¿A quién le interesaría señalar otra vez y muchas veces a este cártel Nueva Generación? Lo que es muy lamentable, un poco con lo que cierro mi comentario, pues esa vulnerabilidad en la que nos encontramos, ¿no? Y obviamente decir que cualquier ataque a nosotros como personas es hecho a la información del conjunto de la sociedad. Bien, Víctor, gracias. Víctor, ha estado con problemas de continuidad tu voz y tu imagen. Me dicen aquí en la propia producción que a veces te mueves a otro lugar de tu casa y que hay mejor recepción. Entonces, a lo mejor ahorita en este espacio, si ves, a ver cómo puede haber, porque se está entrecortando a veces tu comentario. Y por otra parte, la comandanta general Ángeles Guerrero ya también me dijo, Julio, no saludaste a Víctor a la entrada. Así es que, Víctor, mil disculpas. Seguimos adelante. No pasa nada. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, ¿qué opinas de este tema, de la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera en Jalisco y las circunstancias difíciles del estado de Jalisco en general? Guadalupe. Bueno, es un tema complejísimo, que hay todavía muchísimas preguntas. ¿Por qué Jaime Barrera? También es bien interesante que aunque no fueron las fuerzas federales, las fuerzas del orden, las fuerzas estatales quienes rescataron a Jaime, es bien interesante también ver cuando se trata de algún personaje pues conocido, vinculado a pues su hija, ¿no? Consejera nacional de Morena y aspirante a diputada local, ¿no? En el estado de Jalisco. Esto también a veces acelera
este tipo de cuestiones, ¿no? Y la aparición, no sabemos realmente qué pasó, ni él mismo sabe, ¿no? Tuvo un poco acercamiento a sus captores. Él habla de que posiblemente lo querían intimidar, ¿no? Fue como porque realmente no le hicieron, no lo mantuvieron, no lo dejaron secuestrado, no pidieron dinero, no lo amenazaron directamente. Realmente hay muchas más preguntas que respuestas. Yo entiendo la problemática de lo que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Y una vez más, quisiera mencionar el hecho de que hay que entender realmente a mucho más detalle cómo opera ese llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, que definitivamente existe, pero en un momento, cuando las cosas eran de otro modo y tuvimos yo en particular, porque Ricardo, sin deberla ni temerla, fueron hace muchos años, cuando escribió el libro de Los Zetas, La franquicia criminal, y le llamó a los Zetas una franquicia criminal. En ese momento yo tenía otra percepción de los Zetas que la plasmé en mi libro, pero me acuerdo, cada vez que pienso en el Cártel Jalisco Nueva Generación, me acuerdo de ese libro y de esa idea de la franquicia criminal. Y a veces me parece que el Cártel Jalisco Nueva Generación es una franquicia criminal, como en ese momento lo presentó Ricardo Ravelo. Y esto de vincular al Cártel Jalisco Nueva Generación con este secuestro, no express, pero este secuestro rápido de un comunicador que definitivamente tiene todas todo lo que se dijo anteriormente por mis dos colegas es correcto, porque no es el único y no será el último definitivamente, y mucho menos ahora que se está politizando este tema y ya no sabemos lo que es real y lo que también se hace o que se hará para abonar a una campaña sucia. Tenemos que ser un poco más cuidadosos en el sentido de vincular esto con lo que se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos que entender mejor qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y de nuevo las autoridades a nivel estatal, a nivel local y a nivel federal nos deben dar respuestas que no se están dando en muchísimos otros casos y en muchísimas partes del país. El caso de Jalisco es muy delicado por muchas cosas que han sucedido en diferentes partes del estado. Ricardo las describe muy bien en su último libro y bueno, también se han ido dando más, ¿no? Y esto es muy, muy, muy delicado. ¿Qué está pasando en Jalisco? ¿Y qué está pasando en otras partes del país? ¿Y por qué cuando se trata de una persona conocida, pues hay más posibilidad de encontrarlo? O de que los captores puedan decir, esto es un caso muy caliente, me están calentando la plaza, nos la estamos calentando demasiado. Creo que hay más preguntas que respuestas y desafortunadamente las autoridades no nos han podido dar una respuesta al tema de la seguridad en el país. No en Jalisco, en el país en general. Gracias.